que vamos a ver. Bueno, miren, como les menciono, he estado escribiendo cosas que voy agregando a las notas que en algún momento mencionó, me parece que Vanessa, que están incompletas, por cierto. Entonces, bueno, pues ya el doble trabajo de escribir estas notas y por otro lado, al hacer la presentación y con los imprevistos, pues ya, la verdad se me ha complicado. Entonces, voy a usar, con el afán de avanzar, prefiero compartirles las notas. Estas las voy a subir hoy mismo, al rato que terminemos. Y vamos a, pues, a continuar con, ya no en forma de presentación, sino desde las mismas notas. Y bueno, voy a ir aclarando los conceptos que se requieran conforme vayamos avanzando. Entonces, bueno, pues anteriormente hemos visto ya la parte de difusión. Creo que ya cumplimos con todo la parte de fundamentos de la difusión. De hecho, los fundamentos de la difusión, pues son los que vimos, pues básicamente en las dos últimas o tres últimas clases, a través de la modelación de la difusión por medio de caminatas aleatorias, que es esta parte que vimos anteriormente, y movimiento browniano. Entonces vimos que la difusión está conectada precisamente con distribuciones de probabilidad que son de tipo gaussiano y interpretamos precisamente lo que es la difusividad, ¿verdad? Que tiene que ver con el teorema de Stokes, no el teorema de Stokes de integrales, sino es otro teorema que me habla acerca de la fuerza de arrastre, aquí en esta figura, ¿verdad? Este es lo que se llama la ley de Stokes, que es esencialmente una ley de fricción de un fluido sobre un cuerpo esférico, que viene dado por esta forma. Claro, ¿no? La teoría hidrodinámica es más complicada. Hay que ver pues todo el concepto de estrés y cómo se forma pues un líquido, ¿verdad? Eso requiere de un buen curso, no es solamente una plática, ¿verdad? Los chicos que toman, por ejemplo, que estudian ingeniería química o otro tipo de ingenierías que tienen que ver con fluidos, pues estudian la teoría completa, ¿no? De fluidos newtonianos y no newtonianos y ven toda la parte de hidrodinámica ya en forma, ¿no? Y eh, aerodinámica también, ¿no? Tiene que ver con el diseño de aviones y todo eso. Entonces, bueno, el punto es que la combinación de la hidrodinámica con la teoría cinética de los gases llevó a Einstein a pues los fundamentos de la difusión. Y a final de cuentas tiene que ver esto de la difusividad, tiene que ver con eh, pues precisamente las fuerzas de fricción en fluido y con la temperatura, ¿no? Que se muestra acá, finalmente. Y bueno, pues de ahí que la solución fundamental de la ecuación que modela la difusión, que es una ecuación de segundo orden, que es la que se muestra aquí, en esta parte, tenemos que la variación de la concentración respecto al tiempo es igual a la difusividad por la variación segunda de la concentración. Aquí está mal. Debe de ser respecto a x cuadrada, o sea, respecto a la posición. Déjenme anotarlo para corregirlo. Las prisas a veces no son muy buenas. Entonces, ay, voy a ir por una pluma, permítanme tantito. Ok. Bueno, entonces, en la ecuación 4.1, la segunda es derivada segunda de la concentración respecto a
respecto a X. Con una condición inicial, o sea, la caminata aleatoria que nosotros encontramos es para una partícula que se encuentra en el origen, en este caso. Entonces, bueno, pues esa condición inicial se muestra aquí en la ecuación 4.2, ¿verdad? En donde pues me está diciendo que esta concentración vale 1 si X está en 0 y vale 0 si X es cualquier otro valor de posición. Entonces, este es para una sola partícula. Y lo que me está diciendo esto es que esa concentración evoluciona con el tiempo de esta forma y claro, con la posición también, como una gaussiana. Entonces, bueno, pues esta solución se puede generalizar a n dimensiones, en donde la fórmula, pues ya vimos cómo se encuentra anteriormente. Incluso me parece que les dejé de tarea esta parte, ¿no? De 3 dimensiones a partir de una dimensión. Ustedes ya saben cómo, espero que no hayan tenido problema. No es muy complicado generalizar la forma a n dimensiones. Entonces simplemente pues se mete las n dimensiones, se suman, ¿verdad? Y obtenemos esta situación. Esto resuelve esta ecuación diferencial, que es la generalización de la ecuación anterior, en donde pues la derivada respecto al tiempo continúa igual. La parte derecha, en lugar de la segunda derivada respecto a x, vamos a tener pues la suma de segundas derivadas respecto a x. A este operador de suma de segundas derivadas respecto a x se le llama el laplaciano de la función c. Y se puede ver como la divergencia del gradiente. Por eso es que se denota con una nabla cuadrada en muchos textos, sobre todo de ingeniería. Les gusta más la nabla cuadrada que el triángulo invertido. Pero bueno, significa lo mismo y indica que es la suma de segundas derivadas parciales respecto a X. Esto también es para una partícula que se encuentra en el origen. De tal forma que esta delta pues vale 1 si estamos en el origen y 0 en cualquier otro lado. Es la famosa medida de Dirac, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por linealidad pues se puede deducir que si esta es la ecuación o la solución unidimensional, esta otra, 4,4, es la solución en n dimensiones. Sin embargo, esta ecuación pues es la solución cuando se considera una sola partícula, ¿verdad? Cuando tenemos una distribución inicial de partículas en toda la recta, por ejemplo, entonces en lugar de esta función, tendríamos una función arbitraria que nos va a decir cuántas partículas hay en cada posición o cuál es la concentración, si estamos pensando en concentraciones de sustancias, cuál es la concentración en cada punto X. A eso se le llama la distribución la distribución inicial. Aquí en este problema que tenemos en particular, es un problema que no está definido en una región infinita, sino en un intervalo finito, nada más. El intervalo 0L, para todo tiempo mayor que 0. Esa es la diferencia con esta ecuación que tenemos acá, que es válida para todo X en la recta real. Entonces, si acotamos el problema, es decir, si queremos abordar el problema de difusión en un intervalo finito, pues tendremos que definir la ecuación en ese intervalo finito, ¿verdad? Y entonces también tenemos condiciones iniciales, pero además tenemos que meter condiciones de frontera, que son las que se indican en la ecuación 4.9. Aquí me está indicando que la condición de frontera es que la concentración, aquí le estoy poniendo U en lugar de C, porque esta función U puede ser cualquiera.
¿verdad? Y recuerden que la ecuación de difusión no solamente modela cambio de concentración o difusión de partículas, también puede modelar cambio de densidad, ¿verdad? De alguna densidad. O también puede indicar, por ejemplo, un problema de calor. Cómo se difunde el calor en una barra finita de longitud L. Entonces, en ese caso, la U indicaría temperatura. Entonces, bueno, este problema 4749 es un modelo para, varios tipos de fenómenos. Fenómenos en donde hay precisamente un cambio, un gradiente, ¿verdad? El flujo es un gradiente o viene dado a través de un gradiente que puede ser de temperaturas, de concentraciones, de densidades, de partículas, etcétera. Es el mismo modelo. Entonces, bueno, aquí lo importante es que en este modelo la condición inicial ya es más general, ya no es una condición puntual, ¿verdad? Es una función. Esto me está diciendo que para cada posición X yo tengo un valor inicial en cada punto. Es como si tuviera un conjunto de partículas en cada punto, ¿verdad? Si lo quieren ver como caminata aleatoria. Ya no es una sola partícula, sino es un conjunto de partículas en cada posición X. Y las condiciones que me están dando aquí, pues se pueden interpretar de varias formas, ¿verdad? Aquí se les llama condiciones de frontera absorbentes o matemáticamente se les llama condiciones Dirichlet. Cuando se da el valor de de U, en este caso de la incógnita, en los extremos, se les llama condiciones Dirichlet. Y se llaman homogéneas porque las condiciones son iguales a cero en los extremos. En un problema de temperaturas, pues esto indicaría que tenemos una barra que tiene una distribución de temperaturas en todo el intervalo y que en los extremos la temperatura se va a mantener a cero. Entonces, bueno, lo que uno quiere saber es cómo evoluciona las temperaturas con el tiempo sobre la barra, cuando esto se deja que se difunda el calor sobre la barra, ¿verdad? Recuerden que si estas temperaturas phi de X son mayores que cero, entonces va a haber un gradiente de temperatura de los lugares o posiciones donde la temperatura es más alta a donde la temperatura es más baja. Es decir, tiende a haber un balance. Entonces, esto es una evolución dinámica que eventualmente tiene que llegar a un equilibrio si todo está bien. Como las condiciones en los extremos son cero, entonces eso quiere decir que con valores positivos, pues todas las temperaturas tienen que tender a cero en un tiempo pues infinito, ¿verdad? En la solución de este problema, cuando te tiende a infinito, pues va a ser cero. Pero lo que nosotros queremos es resolver el problema para ver cómo va cambiando la temperatura con el tiempo hasta llegar al estado estacionario. Ese es el objeto de resolver este problema. Quiero saber si se entiende cuál es el problema que vamos a resolver o si tienen alguna duda antes de continuar. Pues en mi caso sí entiendo bien el modelo, doctor. Sí, me queda más claro que es modela cosas, o sea, ya no concentraciones, sino que densidades o cualquier otro fenómeno, y entonces me queda un poco más claro esto, doctor. Ok, los demás. Sí, también por mi parte, Sí, doctor. también. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la solución de este problema
ya sabemos cuál es la solución del problema original con una sola partícula, ¿verdad? O con una densidad o concentración puntual, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es resolver este problema. Miren, generalmente las técnicas para resolver este tipo de problemas son a través de series de Fourier. Hay un método que se llama un método de separación de variables. Eso es lo que se menciona aquí, ¿verdad? Para resolver la ecuación diferencial generalmente se utiliza el método de separación de variables. Esa técnica es muy conocida. Ustedes, si no han llevado ningún curso de ecuaciones diferenciales parciales, pues la pueden encontrar, es muy simple. La metodología. Bueno, yo introduzco aquí este problema porque modela muchas situaciones, ¿verdad? Es muy importante. Probablemente incluso en estadística o en otros campos, economía, etcétera, se encuentre en este modelo, no en su forma pura, sino combinado con otras características que puede ser advección o reacción, ¿verdad? Pero bueno, el modelo básico es este. Entonces, para este modelo, en un intervalo, 0L, el método, pues es el método de separación de variables. Sin embargo, aquí les quiero comentar una experiencia personal. Cuando yo vi por primera vez estas técnicas de separación de variables para resolver este tipo de problemas, no solamente resuelve el problema de calor o el problema de difusión, sino también resuelve, por ejemplo, la ecuación de onda lineal en una dimensión y otro tipo de problemas. Sin embargo, generalmente cuando uno estudia estos métodos de separación de variables, pues no se motiva el por qué se toma de esa forma, el por qué se introduce el método de separación de variables o de dónde viene. Déjenme comentarles así con un poquito más con cuentas, lo que les quiero comentar. Uy, tengo que prender esta cosa. Déjenme ver, ya está. Entonces, bueno, uno tiene la ecuación que quiere resolver. Por supuesto, la función U es una función desconocida que depende de la posición y del tiempo. Entonces, tenemos de esta forma. Tenemos la constante de difusión, que puede ser también conductividad térmica, dependiendo del problema, igual a la segunda derivada, ¿no? Y queremos resolver este problema en un intervalo finito para todo tiempo. Entonces, la distribución inicial de la incógnita es una función phi de x, ¿verdad? Igual esta está definida en todo x entre 0 y L. Observen que aquí no estoy poniendo x igual a 0 o x igual a L en ninguna de estas expresiones. Eso viene dado, el valor de U en los extremos viene dado por las condiciones de frontera, que pues ya dijimos que son evaluar la función en 0 y en L. Y en este caso, pues estamos diciendo que es 0. Entonces, si uno tiene aquí el intervalo 0, L, pues lo que estamos haciendo es poner a 0 el lado izquierdo y el lado derecho. Lo estamos poniendo a 0. Y por aquí, en medio, tenemos una distribución inicial de en t igual a 0, tenemos que la distribución es phi de x. ¿Ok? En cualquier punto x, pues tenemos el valor phi de x. ¿Ok? Entonces tenemos algo así. Por efecto de difusión, entonces uno sabe que los lugares en donde hay este valor de U grande y U pequeña, por ejemplo, aquí hay un valor U mayor que este punto, entonces va a haber una tendencia a balancear estas dos. Va a haber difusión en esta dirección de la valor más grande al valor más pequeño. Y eventualmente con el tiempo
¿verdad? Si nosotros tomamos un tiempo pues posterior, pues uno lo que esperaría por lo que estamos modelando, que es un fenómeno de difusión, es que estas curvas se vayan suavizando, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo así, que va a variar menos, porque va a tender a balancearse, ¿verdad? Esto es para un t igual a un tiempo posterior, mayor que 0. Y si continuamos haciendo tender t a infinito, entonces, pues lo que vamos a final de cuentas, en un tiempo infinito, pues, lo que vamos a tener es una distribución así de esta forma. Va a ser todo 0. Entonces, u de xt, bueno, cuando te tiende a infinito, pues va a tender a 0. Cuando te tiende a infinito. ¿Ok? Eso es lo que uno esperaría, porque estamos modelando un problema de difusión en donde se van a balancear concentraciones altas con concentraciones bajas, pero como esta concentración en los extremos es fija e igual a 0, pues entonces eventualmente cuando te tiende a infinito, pues todo va a tender a 0. Por eso es que a esas condiciones se les llaman condiciones absorbentes. ¿Por qué se les llama condiciones absorbentes? Imaginen que todas estas son partículas brownianas. Entonces todas ellas, al mantener esta condición de U igual a 0, quiere decir que cualquier partícula que migre hacia el extremo derecho va a ser absorbida, ¿verdad? Ya no regresa, se absorbe. Y lo mismo, cualquier partícula de estas que tenemos aquí en medio, que se vaya balanceando, va a llegar un momento en que llegue a la parte izquierda, y entonces en ese caso pues va a ser absorbida la partícula. Y claro, ¿no? Con un tiempo infinito todas las partículas son absorbidas por los extremos y por lo tanto ya no hay partículas adentro en términos de partículas. Por eso se les llama condiciones de frontera, estas. Se les llama condiciones, con la gente que hace análisis de difusión, les llama absorbentes. Ok, esa es la razón. Ahora, el método clásico, como ya les comenté, el método clásico de solución es el método de separación de variables. Y entonces, bueno, en el método de separación de variables nos dicen que hay que suponer que X en cualquier posición y en cualquier tiempo se puede considerar como un producto de una función que depende de X y otra función, T mayúscula, que depende de T. Ese es el método. Y luego, claro, ¿no? Esta forma de solución se sustituye en la ecuación diferencial. Después nos va a dar una ecuación para X y otra ecuación para T. A final de cuentas, terminamos resolviendo una ecuación diferencial ordinaria, no una ecuación diferencial parcial. En otras palabras, el método de separación de variables lo que hace es convertir el problema, que es un problema de una ecuación diferencial parcial, en problemas, un conjunto de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es la razón por la que se introduce, pero no se motiva. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea, no? Se supone que es debida a Fourier, ¿verdad? Pero bueno, hay una forma que yo les quiero explicar en términos de funciones propias.
como ustedes ya llevaron la parte de optimización, entonces es conveniente que nosotros, regresando a un problema de una ecuación lineal, ¿verdad? Si nosotros tenemos una ecuación AX igual a B, en donde, bueno, pues vamos a suponer que A es simétrica, A es igual a su transpuesta, y que es una matriz de N por N. Entonces, bueno, pues nosotros vimos cómo resolver estos sistemas, ¿verdad? Por medio de optimización. Aquí no voy a hablar de optimización en este momento. Simplemente lo menciono porque ustedes ya tienen conocimiento de cosas de este tipo. Y también sabemos que si la matriz es simétrica, pues tiene un conjunto completo de vectores propios. ¿Qué quiere decir que es completo? Bueno, pues que genera todo el espacio Rn, ¿verdad? El conjunto. Entonces tenemos U1, U2 hasta N vectores. Esos vectores, además es un conjunto ortogonal. De hecho, se puede normalizar y entonces tendríamos ortonormal, ¿verdad? Y bueno, los correspondientes valores propios son reales. Son reales los valores propios. Bueno, a ver, ¿por qué les cuento esto? Porque imaginen ustedes, bueno, en un problema de álgebra lineal, generalmente es más difícil resolver el problema de valores propios, es decir, encontrar los valores propios del problema que resolver el sistema mismo. Sin embargo, en ecuaciones diferenciales, en muchos problemas, es más fácil encontrar las funciones propias, ya no van a ser vectores propios, ahorita vamos a ver ese punto, y los valores propios. Entonces, supongamos que tenemos un problema de ecuaciones, de un sistema de ecuaciones en donde conocemos los vectores y valores propios. Si nosotros conocemos los vectores y valores propios de la matriz A, entonces podemos resolver el sistema de ecuaciones fácilmente. ¿Por qué? Pues porque la solución necesariamente tiene que ser combinación lineal de los vectores propios, ¿verdad? O sea, esta solución X, déjenme ponerle vector para hacer énfasis en eso, pues debe de ser la combinación de los vectores propios. Porque forman una base, ¿verdad? Y entonces aquí las incógnitas, pues son, las incógnitas se vuelven las constantes, C1, C2, hasta Cn, ¿verdad? Y bueno, pues si uno aplica, si uno aplica la A X, me va a dar C1, lambda 1, X1, más Cn, lambda n, xn. Recuerden, aquí conocemos lambda 1, x1, lambda n, xn. Lo que no conocemos es C1 hasta Cn. Para conocer esos valores, pues simplemente hacemos uso de la ortonormalidad, ¿verdad? Por ejemplo, puedo poner aquí xi y multiplicarlo escalarmente por ax. Y entonces esto me va a dar x1 por xi. Eso me va a dar 0. Entonces el único término que va a sobrevivir aquí en el producto escalar va a ser el ci, lambda i, por xi. Pero como son ortonormales, el producto escalar de xi con xi, pues va a valer 1.
¿verdad? Por otro lado, en el lado izquierdo, pues yo tengo que XY por AX, pues es lo mismo que XY por lado derecho B. Y aquí en esta relación, en esta igualdad, XY por B, XY y B son conocidos y lambda I es conocido, por lo tanto CI tiene que ser igual a ese cociente, ¿verdad? Entonces es el cociente de XY por B, el producto, entre lambda I. Y eso resuelve el problema. Entonces aquí la moraleja es que, o la propiedad, si quieren, es que la propiedad en la que quiero hacer énfasis con todo esto es que si se conocen los valores propios, valores y vectores propios, se puede resolver el problema. El sistema. Directamente. Como ya lo hemos indicado, ¿verdad? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta observación, déjenme volver a nuestro problema. Nuestro problema es resolver la ecuación diferencial. Entonces, bueno, fíjense que esto que les acabo de platicar también se puede aplicar a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fíjense, eso es lo que se platica aquí, ¿verdad? Déjenme comentarles otra vez con la pizarra. ¿Cómo se puede aplicar esto que acabamos de hacer para resolver un sistema de ecuaciones ordinarias? Miren, un sistema de ecuaciones ordinarias es de la forma, vamos a suponer que este es un vector, du en dt. Este vector u, desconocido, es función del tiempo. Y además, pues se puede ver, si quieren verlo como sus componentes, tendríamos la primera componente depende de t, la segunda también, así hasta la última componente. Un de t. Estamos en Rn de nuevo, ¿eh? Y si tenemos aquí una matriz Q por el mismo vector U, y esto es igual a 0, y además, pues tenemos la condición inicial, o sea, el valor del vector U en el tiempo inicial 0. Aquí, claro, ¿no? El tiempo es mayor que 0, mi ecuación. Y pues esto sería U en 0, pues sería, pues vamos a llamarle un vector U0, ¿verdad? Va a ser un vector. Si nos son dados estos n valores en un tiempo 0, pues esa es la condición inicial. Vamos a llamarle a ese el vector U0. Bueno, esta ecuación diferencial, si suponemos que Q, esa matriz Q que tenemos aquí, también es simétrica, pues entonces, bueno, pues ya sabemos que tienen los vectores propios, podemos sacar los vectores propios ortonormales, 1 hasta un y sus correspondientes valores propios, que son reales. ¿Ok? Distintos de 0, ¿no? Porque son distintos de 0 reales porque los vectores pues son ortonormales, ¿verdad? Bueno, esto define un sistema de ecuaciones ordinarias. O sea, aquí la incógnita solamente depende del tiempo.
Entonces es un sistema de n ecuaciones ordinarias con n incógnitas. Bueno, la afirmación es que si uno conoce vectores y valores propios, uno puede resolver el problema. Y la razón es que la solución U, que depende del tiempo, pues tiene que ser combinación lineal de los valores propios, o más bien de los vectores propios, ¿no? Pero estos vectores propios ortonormales son constantes, no cambian con el tiempo, porque solamente dependen de la matriz Q. Y la matriz Q no depende del tiempo en este problema. Entonces son constantes. Entonces, para un tiempo fijo, para un tiempo t mayor que 0 fijo, pues yo tengo un vector solución U en ese tiempo congelado. Por lo tanto, este vector congelado debe ser combinación lineal de los vectores propios. Entonces voy a tener C1 por U1 hasta Cn por el último vector propio, Un de constante, ¿verdad? Pero como esto depende de t, entonces cada que yo varíe t, la combinación lineal va a variar. Por lo tanto, aquí lo que varía son los coeficientes C1 hasta Cn para diferentes tiempos. Entonces, para indicar eso, pues vamos a indicar que los coeficientes entonces van a depender del instante en que estemos evaluando el vector U desconocido. Y entonces aquí en esta relación, los vectores CI de T son desconocidos. Son funciones que dependen del tiempo, son desconocidas. Y eso es lo que hay que calcular para tener la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues decimos, ok, pues vamos a sustituir la ecuación, la expresión para U, la podemos sustituir en la ecuación. Entonces, si yo hago eso, la derivada de U respecto a T, pues va a ser, bueno, si quieren lo puedo escribir aquí, du en dt. Con que entiendan esto ya es clave para todo lo que vamos a hacer y para entender precisamente el método de separación de variables, el fundamento del método de separación de variables. Entonces, si yo derivo U respecto a T, pues me va a dar C1', voy a indicar con el punto arriba la derivación respecto al tiempo. Por U1 es constante el vector, más. Si tienen alguna duda en el camino, me paran y comentamos. Entonces tenemos que esta combinación es así de esta forma. Esta es la primera parte. Esta es la derivada de U respecto a T. Pero luego tengo que sumar Q por U. Pero si yo a U le aplico Q, pues me va a dar Q por C1 U1. Entonces C1 de T por QU1 me va a dar C1 de T por lambda 1 U1 y así sucesivamente. Entonces, bueno, déjenme hacerlo esto en forma mejor con sumatorias para abreviar. Voy a borrar esta parte, lo voy a hacer con sumatorias. ¿Verdad? Es más fácil. Vamos a poner esto como la sumatoria de los CI de T. Creo que yo estoy usando la constante K. Entonces vamos a ponerle K por UK. ¿Ok? K desde 1 hasta N. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener la suma de CK de T por UK
en donde esta es derivada respecto al tiempo, ¿no? Más Q por la suma por la Q por esta combinación. Q por esta combinación, pues me va a dar la suma de secas ya sin derivada por el producto de Q por UK, que sería lambda K, UK, por ser valor propio, ¿no? Y eso debe de ser 0. Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, Ahí cero es un los vector. elementos, los vectores UK, esos no dependen de T, ¿verdad? No, dependen solamente, son constantes porque dependen nada más de Q y Q es constante. Ah, ok. Ah, sí, ok, sí está bien. Sí, doctor. ¿Ok? Estamos suponiendo que esta matriz es constante. Bueno, entonces, a final de cuentas, si ponemos toda esta suma en una sola sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, pues voy a tener ck' de t más lambda k ck de t, todo multiplicado. Voy a factorizar el vector propio, UK, en cada sumando. Y esto me da 0, el vector 0. Por acá tenemos el 0 en el lado derecho, ¿verdad? Entonces tenemos esta suma de combinaciones. Y recuerden, estos vectores UK son ortogonales, ¿verdad? Entonces, para que esta suma sea 0, ¿qué debe de ocurrir? Si los vectores son ortogonales. Por ejemplo, miren, ¿cómo podemos quitar este vector propio? Recuerden que tenemos multiplicación escalar. A ver si me van siguiendo. ¿Cómo podríamos quitar el vector propio UK o los vectores UK aquí? Haciendo un producto escalar. Recuerden que los vectores propios son ortonormales. Este es un paso Ah, clave. ¿podríamos multiplicar por UK transpuesto? Pues se puede multiplicar escalarmente por cualquier otro vector propio. ¿Ok? Por ejemplo, si multiplicamos escalarmente por el vector propio UL, cualquier otro vector distinto del UK, ¿verdad? Si multiplicamos aquí, hacemos el producto escalar. Producto escalar. En el lado derecho me va a seguir dando 0, pero en el lado izquierdo, al multiplicar por UL, pues solamente me va a quedar el término con K igual a L, ¿verdad? Y me va a quedar UL multiplicado por UL, que es igual a 1. Por lo tanto, solamente me sobrevive la parte entre corchetes con K igual a L. ¿Están de acuerdo? Y así lo puedo hacer con cualquier otro vector, con cualquier otro vector. O sea, puedo multiplicar escalarmente por U1, me sobrevive el primer término de la suma. Si multiplico por U2, me sobrevive el segundo término de la suma y así sucesivamente. Entonces, si yo hago esas operaciones de multiplicación, así para toda L, desde 1 hasta N, pues lo que vamos a obtener es la siguiente sistema de ecuaciones. Lo voy a poner con K todavía. CK' T más lambda K CK T es igual a 0. Esto es para toda K
desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que en lugar de tener un sistema de n ecuaciones como el que tengo aquí, es un sistema de n ecuaciones, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es obteniendo un sistema de ecuaciones escalares, pero estas ecuaciones escalares que acabamos de obtener, estas ecuaciones que acabamos de obtener están separadas, ¿verdad? Son independientes una de otra. Entonces, bueno, además esta es una ecuación diferencial para esta función ck que depende de t, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? Denme una función cuya derivada respecto a t sea un múltiplo de ella misma. La exponencial. Exponencial. Entonces, ck de t debe de ser una constante por la exponencial. Por t, ¿verdad? ¿Qué constante debe de ir aquí? Bueno, pues debe de ir la constante en 0, ¿verdad? Evaluada en 0. Entonces tenemos las soluciones de todos estos sistemas. ¿Ok? Este es para toda k, desde 1 hasta n. Solamente nos falta saber, conocemos lambda. ¿Ok? Entonces solamente nos falta saber quién es el ck en 0. Pero para ello utilizamos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? Si ustedes recuerdan, la condición inicial, déjenme volver acá, es esta, ¿verdad? Esta es la condición inicial. Esta es la condición inicial. Y sabemos que es igual a U0. El valor de U en 0 es U0. Por lo tanto, como U en 0 es igual a U0, este es dado, ¿no? Este es un vector dado, vector conocido en el problema. Pues entonces, la combinación esta que hicimos, ¿verdad? De U, recuerden U, dijimos que era de esta forma, ¿verdad? Entonces evaluamos en 0. Si evaluamos en 0, pues me va a quedar ck en 0 por uk. Y eso debe de ser igual a U0, el vector conocido, ¿verdad? Entonces, desde k igual a 1 hasta n. Y entonces, bueno, pues de aquí, de esta relación, en donde esto es conocido, podemos calcular los valores desconocidos ck. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando la misma idea de producto escalar. Exactamente. Multiplicamos ambos lados por cualquier vector propio, ¿verdad? Y vamos a obtener que entonces, utilizando esa idea de ortogonalidad, pues vamos a obtener que ck 0 por pues uk, producto con uk, me va a dar 1, ¿verdad? Va a ser igual a el vector conocido u0 por el vector uk. Y como ambos son conocidos, ¿verdad?
ambos son conocidos, pues con esto ya obtenemos los valores. Entonces, para cada K, desde 1 hasta N. Entonces, bueno, pues ya tenemos estos valores que queríamos calcular, que también salen de los vectores propios. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones, porque la solución del sistema de ecuaciones, pues simplemente es U de t igual a la suma de secas de t desde k igual a 1 hasta n por los vectores propios, por UK, donde ck de t es igual a ck0, o sea, es estos valores por la exponencial. ¿Ok? Y esa es la solución del sistema de ecuaciones ordinarias. ¿Ok? Bueno, pues esta misma idea se aplica para resolver la ecuación diferencial parcial. Solo que el paso que hay que dar de ecuaciones ordinarias a ecuaciones parciales es que en lugar de tener una matriz, aquí esta matriz, en lugar de esta matriz, vamos a tener un operador. Es un operador diferencial. ¿Por qué les digo eso? Fíjense, nuestro problema de difusión es parcial de U respecto a T es igual a D, segunda parcial de U respecto a X, ¿no? Entonces, esto se puede escribir como la parcial de U respecto a T menos, pasamos el término del lado derecho al lado izquierdo y me va a dar 0, ¿verdad? Esto es para toda X entre 0 y L y T mayor que 0. Pero por otro lado también tenemos la condición inicial. U en T igual a 0 para toda X. Pues es la phi de X, ¿verdad? Y también tenemos condiciones de frontera para todo tiempo. En 0 en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Son 0, ¿verdad? Condiciones absorbentes, dijimos. Entonces, fíjense, en este problema, vamos a poner aquí también las condiciones que van ahí, ¿verdad? En este problema lo podemos expresar en forma análoga como un problema en donde tenemos la parcial de U respecto a T más un operador que yo le llamé ahí Q, así con garigoleado, de U igual a 0. Y entonces, bueno, pues la cuestión es qué significa esta Q aquí. La Q significa lo siguiente. Si yo le aplico Q a UXT, voy a obtener la segunda derivada de U respecto a X. ¿Ok? Entonces, Q es uno, esto quiere decir, bueno, además se cumplen las condiciones de frontera, ¿verdad? En 0L vale 0 y en, perdón, 0T, ¿no? Aquí. Y en LT vale 0. Entonces, a esto se le llama operador. Es un operador diferencial.
¿ok? Es una transformación. Transforma una función en otra función. Es un operador, si lo quieren ver ustedes, de funciones de clase C2, o sea, tienen que tener dos derivadas continuas, ¿verdad? Respecto a X, en 0L. Funciones, la segunda derivada, pues tiene que ser una función continua, si lo quieren ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener una matriz que transforma vectores en vectores, lo que tenemos es un operador diferencial que transforma funciones en funciones. ¿Ok? Claro, aquí evaluados en XT. Observen que esto no le hace nada a la variable t, simplemente a la x. Entonces, estamos viendo esta función u como una función de x ahí, ¿no? Y además satisface las condiciones de frontera. Entonces, si yo tengo cualquier función, por ejemplo, si defino una función que depende de x, es función que depende de x, cualquiera. Es una función cualquiera en el intervalo 0L. Entonces, lo que le hace este operador, vamos a ponerle así garigoleado, a B, pues es simplemente, bueno, aquí vamos a poner la D, ¿no? Porque tenemos esta D. Además es negativo, ¿no? Es menos D. Entonces tendríamos menos D por la segunda derivada. Ahora le voy a poner así con comillas para indicar derivación respecto a X. Y además, la función debe cumplir que en 0 y en L debe valer 0. Es decir, este operador que yo acabo de definir aquí, diferencial, se puede aplicar a cualquier función a la cual se le pueda sacar la segunda derivada. ¿Ok? Esto es el equivalente a una transformación matricial en dimensión finita. Recuerden, en dimensión finita toda transformación lineal se puede representar por una matriz. Bueno, pues en análisis funcional, toda transformación lineal ya no se puede representar por una matriz, ¿verdad? Sino más bien, toda transformación lineal, pues se puede representar por un operador, que también va a ser lineal, ¿verdad? Si aplicamos este operador a la suma de dos funciones a las cuales se le puede aplicar, pues me va a dar que es igual a la suma de el operador aplicado a la suma, igual a la suma de aplicaciones. Es lineal. Entonces, es lo mismo, o sea, es exactamente el mismo concepto que en dimensión finita. Y por lo tanto, un operador, sea diferencial o sea integral o sea de otro tipo, porque en análisis funcional hay una gran cantidad de operadores, ¿verdad? No necesariamente diferenciales, pero en este caso nos interesan los diferenciales. Entonces, como todo operador, estos operadores también tienen, si son lineales, tienen valores propios y funciones propias. ¿Qué sería en este caso una función propia? Una función propia, o sea, como ya tenemos este operador, así garigoleado, lo vamos a generar de un espacio de funciones en 0L a 0L. Después vamos a precisar qué funciones son estas. Yo le voy a poner aquí son las cuadrado integrables. Bueno, aquí le puedo poner otra. Si quieren, estas son sutilezas que pues se pueden cubrir en la teoría, ¿no? Ahorita es nada más describirles la idea. Y bueno, ya después hay que formalizar, ¿no? Tenemos un operador
así. Y entonces se dice que B es una función propia. Para simplificar, vamos a suponer que este operador es lineal. Es una función propia, sí existe. Lambda, escalar. Este escalar puede ser real o complejo, tal que Q de B es igual a lambda por B. Claro, le puede poner uno la dependencia respecto a X, ¿no? Y además, como los valores de frontera van asociados al operador, siempre en un operador en álgebra, en análisis funcional, lleva asociadas condiciones de frontera si está definido en un intervalo, si las funciones están definidas en un intervalo finito. Entonces, se cumplen estas dos condiciones. ¿Okay? Si el operador es tal que, por definición, sabemos que esto es menos D por la segunda derivada, díganme ustedes cuál es una función propia. En otras palabras, denme una función que dependa de X para la cual su segunda derivada sea un múltiplo de la misma función. O sea, queremos que esto sea igual a un múltiplo de la función. Para que eso ocurra, ¿cómo debe de ser B? ¿Conocen alguna función cuya segunda derivada sea un múltiplo de la misma función? Puede ser un múltiplo positivo o negativo, no importa. Más bien con signo contrario, ¿verdad? O sea, en realidad tendríamos que decir, ok, la segunda derivada debe de ser menos lambda. Lambda es una constante que no conocemos sobre D por B de X. ¿Alguna función que cumpla esto? A ver, piensen en las funciones más simples que ustedes conozcan. Así como hace rato me dijeron la exponencial. Piensen en otras funciones simples para las cuales sus segundas derivadas son múltiplos de ellas mismas. Las funciones seno o coseno. Exacto. O sea, podemos pensar en funciones trigonométricas. ¿Verdad? Entonces uno puede decir, ok, pues como yo sé que puedo definir una función trigonométrica y pues ya me dijeron que seno y coseno, pues decimos, pues ¿por qué no ponemos una función, una constante por el seno? No sabemos cuál es la frecuencia, entonces vamos a ponerle wx más otra función, una constante por el coseno, la misma frecuencia, w, que no sabemos quién es w, ¿verdad? Pero si sacamos además esto lleva asociados condiciones de frontera. D0, DL igual a 0. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí B en 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar B coseno de WX, ¿verdad? Si lo defino en 0. Y esto, pues, tiene que ser 0. Eso quiere decir que, a ver, perdón. Estoy haciendo mal. A ver, permítanme. Un pequeño lapsus aquí, ¿no? Si evalúo en 0, me estoy saltando un paso. Pues voy a tener A seno de 0 más
B coseno de 0, ¿no? Entonces esto me queda simplemente B, ¿verdad? Pero esto tiene que ser 0, porque, bueno, si quieren lo pongo acá a la izquierda, ¿no? Para que sea un poco, no sé si es más claro así. ¿Sí está claro? Estoy evaluando esto en 0, pues simplemente coseno de 0 es 1, me queda B, y como B en 0 debe ser 0, pues esto me está diciendo que entonces pues este término pues debe de ser 0, ¿no? B vale 0. Y entonces, bueno, con esa primera condición de frontera, pues ya obtengo que B de X, sé que solamente puede ser un múltiplo del seno. Pero ahora me falta la segunda condición de frontera. Entonces, evalúo en L, en el lado derecho. Yo sé que esto debe de ser A seno de W. X dijimos, pero en este caso es L. Y eso también debe de ser 0, ¿verdad? Bueno, no podemos escoger A igual a 0. A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué razón? Porque si escogemos A igual a 0, como B es igual a 0, entonces tendríamos la función 0. Bueno, pues esa es una función trivial, ¿no? No queremos funciones triviales. Entonces, escogemos el argumento del seno para que me dé 0. Entonces, ¿cómo debe de ser el argumento para que el seno sea 0? Pues puede ser múltiplos de pi. Exactamente. Debe ser un múltiplo de pi, ¿verdad? Desde 1 a 2 hasta infinito, ¿no? Cualquier valor hasta infinito. Entonces, esto quiere decir que esta W, que yo no conocía, es decir, la frecuencia, debe de ser de esta forma. A esto se le llama si lo vemos como un conjunto de valores, porque pues la K puede ser 1, 2, etcétera. Infinito, se le llama el espectro. O frecuencias también. Es un conjunto infinito de frecuencias. También se les llama modos de Fourier. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que hemos encontrado es que entonces este conjunto de funciones, que vamos a llamarles ahora, déjenme llamarles, ahora para tener la notación adecuada, UK de X igual al seno de K pi X, hay que multiplicar por X, es W por X, ¿no? O sea, recuerden, las funciones eran de esta forma, ¿no? Seno de WX. Entonces, W es K pi entre L. Y por X, pues me da esto, ¿no? Este conjunto de funciones son las funciones propias. Son las funciones propias. Del operador diferencial que definimos arriba. Nos faltan los valores propios. Pero bueno, pues eso no es ningún problema, ¿no? Porque simplemente aplicamos Q a esas funciones. ¿No? Por ejemplo, a esta UK que acabamos de encontrar.
va a ser Q, perdón, déjenme borrar. Dijimos que esto debería ser igual a lambda. Vamos a ponerle K al vector propio, valor propio correspondiente por UK, ¿no? Para que sea función propia. Pero la definición del operador Q es menos D por la segunda derivada. ¿Verdad? Así se definió Q. Igual a lambda K por UK. Bueno, ¿cuál es la segunda derivada de UK? Recuerden, UK es encontramos que era el seno de Kpi entre L por X. Entonces tendríamos menos D por esa segunda derivada. La segunda derivada de esto va a ser negativo también, ¿no? Bueno, la primera derivada es el coseno y la segunda va a ser el seno. Entonces vamos a tener menos Kpi entre L al cuadrado. Ponerlo así. Por el seno, ¿no? O sea, por el seno de Kpi entre L por X. Eso es lo que me da. Y en el lado derecho, pues me queda lambda K por el seno de Kpi entre L por X. Entonces, ¿cómo debe de ser lambda K? Claramente, pues debe de ser D entre Kpi entre L al cuadrado. Entonces tenemos una infinidad de valores propios, lambda K, de esta forma, con funciones propias, UK. Entonces, como les digo, en el caso en análisis funcional con funciones, es más fácil en ciertos problemas encontrar las funciones y valores propios que en álgebra lineal, que en matrices generales, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto quiere decir que en el caso que nosotros queremos resolver, pues conocemos los valores propios y las funciones propias del operador diferencial. Entonces, bueno, pues podemos proceder como lo hicimos en el caso finito dimensional para resolver el problema. Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace precisamente aquí en las notas. ¿Sí? O sea, ya les dije cómo se resuelve este problema 410, 411, que es un problema en dimensión finita, ¿verdad? Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Encontramos que pues la solución es de esta forma, ¿verdad? Entonces, haciendo el procedimiento análogo para resolver la ecuación diferencial que nos interesa, que es esta, ¿verdad? Identificamos el operador, que es el negativo de D por la segunda derivada. ¿Ok? Aquí está definido, ¿no? Con las condiciones de frontera. Y entonces, bueno, ya les expliqué cómo salen estas funciones propias y los valores propios, ¿verdad? ¿Cómo se ve que son ortogonales? Bueno, pues hay que definir un producto escalar. Ese producto escalar, pues viene dado por la integral del producto de las funciones, ¿ok? Esta es la generalización natural. ¿Por qué es la generalización natural de el producto escalar en Rn? En Rn, ¿cómo es el producto escalar? Bueno, pues tenemos si tenemos dos vectores, X y Y,
en Rn, pues su producto escalar, si quieren lo podemos poner así, X por Y, pues es la suma de las componentes, Xy por Y, desde Y igual a 1 hasta N, ¿verdad? En dimensión infinita, o sea, en dimensión infinita, bueno, para no ser tan informal, pues vamos a decir para funciones, pues son espacios de funciones en dimensión infinita. Pues tendríamos, si tenemos dos funciones, Ux y Bx, con X entre 0 y L, bueno, puede ser menor o igual aquí. Híjole, soy pésimo para escribir aquí. El producto escalar de U con B, pues la mejor forma de hacerlo pues es sacar la integral del producto. ¿Verdad? Ustedes saben que pues si se hacen sumas de Riemann, pues esta es una suma infinita de valores en X y en el intervalo 0L y se puede tomar el límite, ¿no? Entonces me da pues la sumatoria, pues la generalización al continuo, pues sería una integral. Bueno, pues esta es precisamente el producto escalar. Todas aquellas funciones cuyo, no sé, la norma entonces de la función U, la norma al cuadrado, pues sería entonces la integral de 0 a L de la función al cuadrado, ¿verdad? Bueno, no vamos a poner tantos paréntesis porque pues complica la notación. Vamos a ponerlo así. Esa es la norma de U en el intervalo 0L. ¿Okay? Y bueno, pues con este producto escalar y esa norma, uno puede definir, bueno, pues puede uno darse cuenta de que estas funciones propias que calculamos anteriormente, que son senos de K pi X entre L, estos productos escalares, entonces van a ser la integral del seno K pi X entre L y por el seno de L pi X entre L. Si uno realiza estas integrales, pues se va a dar cuenta que solamente sobreviven cuando K es igual a L. Y el valor va a ser L entre 2. Y van a ser 0 si L es distinto de K. Entonces, como ven, esas funciones propias son otra vez son ortogonales. Y además, todas ellas satisfacen las condiciones de frontera, ¿verdad? Valen 0 en 0 y en X igual a L. ¿Ok? Entonces, pues tenemos todas las funciones propias y sus correspondientes valores propios. Y tenemos un producto escalar. Entonces, podemos hacer todo lo que hicimos anteriormente para resolver la ecuación diferencial que nos interesa. ¿Verdad? ¿Qué hicimos en los casos anteriores? Bueno, pues dijimos, ok, vamos a tomar vamos a primero a ver que la condición inicial, hacer una función en X es combinación lineal de las funciones propias. Es una suma infinita en este caso, ¿no? Claro, miren, todo esto que estamos haciendo es informal.
hay toda una teoría que después analiza bajo qué condiciones todo esto es válido, porque son sumas infinitas. Entonces tenemos que hablar de convergencia de series. Entonces, bueno, suponiendo que se puede hacer, entonces phi x es una suma infinita, ¿no? Eso es lo que encontró Fourier, de hecho, ¿no? En su teoría, estudio de la teoría de calor, o establecimiento de la teoría de calor, es lo que encontró Fourier. Dijo, bueno, pues y en su tesis él dijo, bueno, toda función, esta función phi es una función arbitraria, se puede expresar como en una serie infinita en funciones trigonométricas, ¿no? En su tiempo obviamente no le creyeron, no le creyó ni Laplace, ni, no sé si Dirichlet también estaba en su tesis, etcétera, ¿no? Le rebotaron la tesis, en una palabra, a Fourier. ¿Por qué? Pues porque no fundamentaba, precisamente porque era una serie infinita, ¿no? Ya el fundamento vino después. Entonces no nos preocupemos ahorita por eso. Suponiendo que se puede hacer, pues entonces tenemos esta representación de phi en donde hay que calcular las constantes acá. ¿Cómo se calculan las constantes acá? Pues se multiplica la ecuación 422 escalarmente por las funciones propias. Y entonces pues va a quedar esta suma infinita de acá por esos productos escalares, de los cuales, como todas son ortogonales, solamente va a sobrevivir un término en la serie. Es cuando L es igual, cuando K es igual a L, ¿verdad? Y entonces me queda esta relación de donde se puede despejar. Bueno, yo sé que UL por UL, o sea, la norma de UL al cuadrado, si ven acá arriba en la relación 421, es L entre 2. Entonces, bueno, pues me queda ahí AL por L entre 2, de donde se puede despejar a L, que es está acá, ¿no? Por lo tanto, pues se pueden calcular todas estas constantes de esa forma, todos los coeficientes. Y entonces, bueno, pues con esto ya tenemos la representación de phi. Entonces, phi es una combinación lineal de las funciones propias, UK, en donde AK, pues también depende de las funciones propias, de esta forma. ¿Ok? Una vez que ya se tiene phi, la representación de phi en términos de las funciones propias, entonces pues hacemos lo mismo que en el caso anterior. Representamos U, la solución en el tiempo t fijo, estamos aquí con un tiempo t fijo, pues va a ser una combinación lineal de las funciones propias, UK, en donde los coeficientes pues también van a depender del instante t fijo en el que estemos. Por lo tanto, pues vamos a tener una combinación de este tipo. Y este es precisamente el fundamento del método de separación de variables. O sea, si ustedes se dan cuenta, el método de separación de variables, en donde se separa la solución U como un producto de una función que depende de X y otra que depende de T, pues no es más que un método de valores propios, de valores y funciones propias. ¿Ok? Solo que aquí estamos tomando la suma sobre todas las funciones propias. Entonces, sustituyendo esta representación de U en la ecuación diferencial, pues lo que nos va a quedar son precisamente estas ecuaciones, que son exactamente las mismas, si ustedes las ven. Estas ecuaciones son exactamente las mismas que obtuvimos en el caso del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? En donde la CK0 pues está relacionada con las coeficientes de la condición inicial, aquí en 423. Y entonces, bueno, pues estas secas que son desconocidas aquí en esta serie son de la forma exponencial, así en esta forma. Entonces, bueno, pues sustituyendo estas funciones CK de T en la representación para la solución 424, pues lo que vamos a obtener es precisamente la solución del problema que nosotros queremos resolver en forma de serie, que es precisamente una serie de Fourier. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí las series de Fourier, pues
dependen de las funciones propias, que ya sabemos que son senos, el seno de k pi por x entre L mayúscula. Las exponenciales, en donde lambda k, pues ya sabemos que son los valores, lambda k son estos, son los valores propios. Y en términos de las AK, en donde las AK pues son las coeficientes de la representación en serie de la condición inicial. Son estas, las AK. ¿Ok? Y ya, es todo. Esta es la solución en forma de serie de la ecuación diferencial parcial que nosotros queremos resolver, que es de difusión. Entonces, miren, ¿a dónde va a tender cuando t tiende a infinito esta solución 428? Comentábamos que a cero, ¿no? Sí, y es consistente con lo que acabamos de encontrar. Sí, porque ahí la exponencial tenemos e a la menos lambda, lambda k por t, y entonces cuando tendemos a infinito t, pues nuestra exponencial se va a cero. Sí, porque las lambda k son positivas. ¿Ustedes recuerdan? Estas Ah, lambda sí, sí, k sí, también. son positivas, ¿verdad? Eso quiere decir que el operador Q, este operador Q que se está definiendo acá, o acá, como quieran, es un operador positivo. ¿Eso a qué equivale en dimensión finita? A una matriz positiva. ¿Qué es una matriz positiva? Que sus valores propios son positivos. Sí, positiva definida, ¿no? Sus valores propios son mayores que cero. Entonces, este operador equivale, es un operador positivo. En dimensión finita equivale a una matriz definida positiva. Si el operador es simétrico, eso equivale a una matriz simétrica. ¿Ok? Entonces, todas esas propiedades que uno ve en álgebra lineal para transformaciones, muchas de ellas se pueden extrapolar directamente a dimensión infinita, es decir, cuando trabaja uno con funcionales y con operadores, en este caso diferenciales. ¿Ok? Entonces, ese operador Q es simétrico definido positivo. En algún momento vamos a ver qué significa que sea simétrico el operador. Bueno, ya vimos que es positivo. Entonces, efectivamente, cuando t tiende a cero, cada una de estas exponenciales tiende a cero. Y como las funciones UK están acotadas, porque son senos, están acotadas por 1, ¿verdad? Y las constantes AK también lo son, ¿verdad? Son estas constantes que están acá en 423. Pues la solución UXT tiende a cero cuando t tiende a infinito en todo el intervalo. Entonces es consistente con lo que encontramos anteriormente. ¿Alguna duda? No, por mi parte no, doctor. Los demás, Vanessa, Lisette, No, tampoco. ¿alguno de ustedes que no haya visto solución de ecuaciones diferenciales parciales? Pues yo, doctor, yo en la licenciatura tomé un curso precisamente de soluciones, bueno, de ecuaciones parciales, pero Sí. la verdad que ya no me acordaba de mucho y ahorita pues yo siento que prácticamente nos dio un curso ahorita literal de ecuaciones y ahorita ya lo recuerdo, o sea, está muy bien, la verdad que sí lo entendí muy bien. Ajá. ¿Alguien que no haya llevado el curso de parciales o que no sepa? ¿O todos llevaron algún curso de parciales? De hecho, llevamos aquí en la maestría. Ah, ¿en la maestría llevaron el curso de ecuaciones diferenciales parciales? Sí, pero bueno, no sé si todos, pero al menos yo sí. Ajá.
Sí, entonces, bueno, miren, yo decidí hacerlo de esta forma porque en realidad, pues, es difícil encontrar este tipo de, eh, vamos a decir, de enfoque en, en la literatura. Realmente yo batallé mucho, porque pues uno siempre aprende con separación de variables, pero a mí siempre me quedó la duda y digo, bueno, pues, ¿qué es eso de separación de variables? ¿De dónde viene, no? Y mi punto de vista es que es el fundamento. Lo que pasa es que conforme avanza el tiempo, se van perdiendo el origen, ¿no? De dónde vienen las ideas y las cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace en la época moderna? Bueno, en la época moderna lo que se hace es que si tú tienes una ecuación diferencial parcial lineal, que es lineal, eso es importante, uno dice, ok, vamos a suponer que la solución se puede separar en el producto de una función que depende de x y otra de t. En realidad lo que están haciendo es esto, ¿verdad? Quitan la suma, se quita la suma y se quita las k's, ¿no? Y entonces uno dice, ok, supongamos que la función u es de la forma ct por c de t por u de x. Y ya la sustituyen en la ecuación diferencial original, aquí arriba, ¿verdad? Y entonces al sustituirla ahí y las condiciones de frontera, pues van a encontrar que las funciones que satisfacen eso, o sea, les va a quedar un factor, uno que es una ecuación ordinaria, que es de este tipo, y la otra, pues es las funciones propias. Entonces van a encontrar un valor propio y una función propia. Entonces, en la época moderna, cuando se tiene un problema de valores propios, primero se encuentra una función, es decir, se encuentra la forma general de las funciones propias y luego los valores propios. Entonces, bueno, pues ese es el fundamento, pero la idea es exactamente la misma que resolver sistemas en dimensión finita. ¿Ok? Sistemas y proviene de sistemas de ecuaciones en realidad, ¿no? Ese es el fundamento. Y ya después, pues uno demuestra bajo qué condiciones estas series convergen, etcétera, ¿no? Eso no es muy complicado, de hecho, porque si uno lo piensa un poquito, pues dice uno, ok, esta serie va a converger, va a depender de estos coeficientes acá, ¿verdad? Porque las otras funciones que hay ahí, la de t y la de x, no solamente están acotadas, sino que la de t tiende a cero, ¿no? Pero, ¿qué tal si el coeficiente acá crece desmedidamente, más rápido que una exponencial? Entonces la serie va a diverger. Entonces, bueno, pues esta serie va a converger cuando la suma de los coeficientes acá al cuadrado es finita. Es decir, cuando la norma de u este, es, es acotada. Miren, hay tantas cosas que platicar sobre esto, pero yo solamente les voy a comentar sobre aspectos que me parece que son importantes. A ver, se me fue la... Ok, miren. Hoy se me quedó atorado. Es que yo creo que ya se me acabaron las páginas. Entonces déjenme salirme de aquí. Uy, me vuelve a lo mismo. ¿Dónde puedo quitar esto? Generar una nueva pizarra. No quiere. A ver, déjenme ver. Dibujar. Ok, ya está ya. Fíjense, UXT es la suma de acá, con E a la menos lambda KT, por las funciones propias. Es desde 1 hasta infinito, ¿no? Si uno saca la norma de U, vamos a sacar la norma de U al cuadrado.
Esto va a ser la integral de 0 a L de el cuadrado de estas cosas, ¿no? Aquí es menos 2, ¿verdad? Porque, bueno, le podemos poner al cuadrado. No, sí es 2, ¿verdad? Menos 2. Déjenme borrar. No va. Lata. El cuadrado del exponencial es menos 2, ¿no? Perdón. Entonces, como esta integral es de respecto a x, podemos sacar esta suma, ¿no? Desde k igual a 1 hasta infinito. Entonces, esta es la suma desde k igual a 1 hasta infinito. La exponencial, menos 2 lambda kt por la integral. Bueno, pero sabemos que esto vale, me parece que L entre 2, ¿no? Anteriormente lo vimos. Entonces, bueno, pues esto se puede sacar, L entre 2, ¿verdad? Y se puede acotar además esto, porque esto disminuye conforme t tiende a infinito, ¿no? Pero en t igual a 0, esto vale, e a la 0 es 1. Entonces esta serie es menor o igual, suponiendo que la serie converge a esto, ¿no? Entonces la B. O sea, si la suma de los cuadrados de los coeficientes de la condición inicial es finita, entonces esta serie va a converger. ¿Okay? Entonces tenemos que, esa condición es para la convergencia. Convergencia en cualquier X y en cualquier tiempo, ¿no? Y bueno, pues esto es, esa suma de cuadrados, pues es precisamente esa suma de cuadrados, si ustedes recuerdan, phi de x, era la condición inicial, es la suma de ACAS por UCAS, ¿no? De k igual a 1 hasta infinito. Entonces, la norma de phi al cuadrado va a ser precisamente la suma desde k igual a 1 hasta infinito de AK cuadrada, ¿verdad? Porque, claro, ¿no? 2 entre L o L entre 2, no recuerdo. Creo que es L entre 2. Pero lo importante es esta serie, ¿no? Esa serie es finita. Sí, solo sí estos coeficientes. Recuerden, esos coeficientes acá eran, me parece que 2 entre L por, phi, las funciones propias. UCA. Esos son los coeficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues la convergencia de la serie va a depender de la condición inicial. ¿Esto qué me está diciendo? Bueno, pues ya estamos encontrando ahí un teorema, ¿verdad? Que dice que si la condición inicial es adecuada, o sea, no es algo descabellado, entonces la serie siempre va a converger. En otras palabras, físicamente, ¿eso qué significa? Bueno, si yo tengo un problema de calor con temperatura 0 en los extremos y una distribución aquí inicial de temperaturas, si tengo una distribución así, bueno, pues tendría que encontrar una función phi muy loca para que esto no convergiera. ¿Ok? ¿Cómo podría ser esa función loca? No sé, cualquier locura que se les ocurra. A ver, ¿cómo una función phi muy loca que se les ocurra en donde no converja esto?
Por intuición, ¿eh? No le estoy diciendo que muestre nada, es intuición, ¿eh? Podría ser, por ejemplo, una función que creciera exponencialmente en algún punto. ¿Verdad? Así. Bueno, pero pues ni siquiera físicamente uno puede imaginarlo, ¿no? Una distribución de temperaturas así, pues dices, bueno, pues necesitas energía infinita, ¿no? Eso no es posible físicamente hablando, ¿no? Matemáticamente sí, pero físicamente no. Entonces, en un caso como que les estoy mostrando aquí abajo, pues eso implicaría no convergencia, ¿no? Entonces, aquellas funciones phi, fíjense que esta función phi es arbitraria. Aquellas funciones phi que tienen norma finita, esta norma es la norma, se le llama la norma L2. L2 en 0L. Y al conjunto de funciones, este conjunto L2 0L es el conjunto de funciones f que están definidas en el intervalo 0L, reales si quieren, también pueden ser complejas, tales que su integral al cuadrado es finita, es el conjunto de funciones cuadrado integrables. Son las funciones cuadrado integrables. Ese es un espacio vectorial. Este conjunto es un espacio vectorial. A ver, díganme, ¿por qué es un espacio vectorial? ¿Qué tiene que cumplirse para que sea espacio vectorial? El concepto de espacio vectorial es el que ustedes tienen, es el mismo que el de álgebra lineal. Que sus elementos forman un grupo aditivo, es decir, se cumple la asociatividad, la cerradura. No se necesita tanto realmente para que sea espacio vectorial, o sea, Creo que basta con la linealidad, profe. con la suma, ¿no? Ajá, exactamente, sí, con Y las respecto a la multiplicación por escalares. Sí, O sea, si una función es cuadrado integrable, cualquier múltiplo escalar de esa función también lo va a hacer, porque la constante pues, va a ser una constante finita. ¿Ok? Entonces sigue cumpliendo que la integral de cualquier constante por la función pues, al cuadrado pues, va a ser finita. Y si tenemos dos funciones cuadrado integrables, la suma de ambas funciones cuadrado integrables también va a ser finita por la desigualdad del triángulo. Claro, en la nueva norma, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hace este espacio de funciones un espacio vectorial. Si además pedimos que no solamente f, sino su derivada sea cuadrado integrable, si f y su derivada respecto a x es cuadrado integrable, entonces ese es otro espacio más pequeño, ¿verdad? Porque estamos pidiendo que no solamente la función, sino también su derivada sea cuadrado integrable. Entonces un espacio de funciones más pequeño. A ese espacio se le llama el espacio H1 en 0L. Si pedimos otra derivada, la segunda derivada, si le agregamos la segunda derivada,
Entonces tenemos el espacio H2, que es todavía más pequeñito, y así sucesivamente. ¿Por qué creen que se utiliza esta H? Al L2 también se le llama el H0. ¿Por qué creen que se utiliza la H? Aquí, un matemático famoso, cuyo nombre empiece con H, De Hilbert. de análisis, Hilbert. Entonces, estos espacios de funciones no solamente son espacios vectoriales, sino que son espacios vectoriales normados completos. Es decir, son espacios de Hilbert. ¿Ok? Entonces, mucha de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales o análisis funcional está basada precisamente en espacios de Hilbert. ¿Ok? Y lo más importante es esto que les he comentado, o sea, la convergencia, ¿verdad? Para poder definir cosas y tener que las series que aparecen en el análisis de Fourier, pues converjan. ¿Ok? Entonces, bueno, como ven, son conceptos que no son complicados. Son más bien conceptos sencillos, solo que, como les decía, ¿no? A veces como que aprendemos todo así, una cosa por un lado, otra por otra, pues no conecta uno, ¿verdad? Bueno, miren, yo creo que está bueno, creo que estuvo denso el día de hoy. Los voy a dejar que mejor lean. Todavía tienen que terminar la tarea para mañana, si es que no la han terminado. Entonces, bueno, pues a reserva de que tengan alguna duda o pregunta o inquietud, pues ahí le paramos.